Muy buenos días. En la presente sesión vamos a ver las clases de oraciones. Estas oraciones aplican sobre todo al lenguaje escrito. En cuanto al verbal, vamos a encontrar que tal vez varían porque hay unas características que cumplen las oraciones del lenguaje escrito que no lo tienen el verbal, ¿cierto? Pero principalmente, todas las oraciones se clasifican según la intención o el sentimiento que queramos expresar, o sea, es decir, según la forma en que yo lo diga o cómo lo escriba. De alguna forma también podemos expresar dudas, emociones y pensamientos con las oraciones. Las oraciones tienen una clasificación que es importante volverlo a recordar, que es según su intención. Entonces, tenemos un grupo que se llaman las enunciativas, que son las interrogativas y las exclamativas. Ambas pertenecen a ese mismo grupo. Las desiderativas, las dubitativas, las imperativas. Empecemos por las oraciones enunciativas interrogativas. Son aquellas oraciones que preguntan, cuestionan o interrogan, ¿cierto? Estas oraciones son las más fáciles de reconocer porque realmente ellas tienen los signos de interrogación al principio y al final. Entonces, de alguna forma, son más fáciles de identificar en el lenguaje escrito. En el verbal ya tenemos que hacer una entonación diferente para que la otra persona se entere que les estoy haciendo una pregunta, ¿cierto? Pero entonces veamos algunos ejemplos. Podemos ir al parque si es una pregunta que cumple con las características de pronto interrogar o cuestionar y que tiene los signos de interrogación al principio y al final. Muy importante recordar eso siempre. Debe de tenerlos en ambas partes. ¿Tienes este mismo cuaderno pero cuadriculado? ¿Ven lo que está pasando allá? ¿Qué hiciste el fin de semana? ¿No? Son cuatro oraciones que cumplen con las características de interrogar, preguntar o cuestionar. Esas son las oraciones interrogativas. Las oraciones enunciativas exclamativas también son fáciles de identificar porque son aquellas que tienen los signos de admiración o de exclamación, que es esos que parecen como una I, ¿cierto? Estas oraciones expresan dolor, temor, sorpresa, alegría o admiración. Son esas oraciones que tal vez uno expresa con un tono de voz más fuerte para que la otra persona realmente se entere de lo que nos está ocurriendo. Pero en el lenguaje escrito cumple con la siguiente característica. Me duele la pierna, ¿cierto? De alguna manera, en el lenguaje escrito tenemos que hacerlas diferenciar de todas las oraciones para que las personas que nos leen se enteren qué es lo que nosotros queremos expresar. Entonces, para eso son los signos de interrogación, que significa que las vamos a pronunciar en un tono diferente a lo cotidiano. Está muy bello este día, qué milagro de verte y me da miedo subirme allá, ¿sí? Esos signos de interrogación le dan un tono como especial para hacerlas diferenciar de todos los otros tipos de oraciones. Luego continuamos con las oraciones desiderativas, que son aquellas oraciones que expresan el deseo de que ocurra algo sin necesidad de pedirlo directamente a alguien. O sea, es decir, que yo quiero que alguien haga algo, quiero hacer algo con alguien, pero no se lo quiero decir directamente. Eso de alguna forma se llaman insinuaciones, ¿no? Que yo le digo a otra persona sin decirle exactamente lo que quiero. Bien, entonces veamos algunos ejemplos. En este caso sería así. Sería chévere que disfrutáramos un helado aquí. En esta oración lo que yo estoy pretendiendo es decirle a la otra persona que, pues, ¿por qué no va y compra unos helados para que los compartamos sin necesidad de decirle, vaya y cómprelos? El siguiente sería, me hubiera gustado más si fuera de otro color. Podemos pensar que nos han dado un obsequio, ¿cierto? Y a veces resulta un poco incómodo decirle que no nos gustó, entonces es una forma de decirlo indirectamente que hubiera preferido otra opción. El otro es, me llamaba la atención el otro lugar, quiere decir que de alguna forma le estamos pidiendo a la persona que ya nos vayamos, que no quiero estar aquí, ¿cierto? Que me gustaría ir a otro lado. Y la siguiente, tengo ganas de comer algo, es otra forma tal vez de nosotros decirle a alguien que tenemos hambre porque no pedimos algo de comer, ¿cierto? O vamos y compramos algo sin necesidad de pedírselo directamente. Y de eso se tratan estas oraciones. Bien, vamos con las oraciones dubitativas, que son aquellas que expresan duda o vacilación. ¿Qué significa vacilación? Vacilación es cuando yo digo algo no necesariamente con la certeza, sino que lo digo como de pronto
de dudándolo mucho, pensándolo, como que no estoy muy seguro de lo que digo, eso significa vacilación. Bueno, es muy diferente la duda a la pregunta, ya que la pregunta yo la hago, en cambio la duda la supongo, es decir, no necesariamente hago la pregunta, pero me imagino que puede ser así o puede ser de otra manera. En esta no se usan los signos de interrogación. Veamos el ejemplo. Ojalá encontremos lo que buscas. Esto significa que estoy dudando como si realmente estamos buscando tal vez en el lugar correcto o será que es muy imposible que encuentren lo que están buscando. Sí, es como de duda, vacilación, no estoy afirmando nada ni tampoco lo estoy negando, ¿cierto? No estoy seguro de poder lograrlo, no me estoy haciendo una pregunta, pero lo estoy dudando dentro de mí y aplica para las oraciones de este caso. Espero que así sea, como que de alguna forma sospecho que tal vez no. Y la última, de pronto logre llegar hasta el alto, ¿sí? Como que tal vez no confío mucho en mí, entonces estoy dudando. De eso se tratan este tipo de oraciones. Y la última clase de oraciones son las oraciones imperativas, que son aquellas oraciones que también se llaman exhortativas y que expresan peticiones u órdenes. O sea, es decir, petición que yo le pido el favor a alguien o pido que quiero que haga algo ya directamente, contrario a las otras que vimos que no era directamente. En esta vez ya voy a decir las cosas como son. Y órdenes, o sea, cuando yo le pido a alguien que haga esto exactamente. Entonces veamos los ejemplos. Necesito que me ayudes con esto. Sí, esto realmente lo podemos tomar como una petición, depende del tono como lo digamos o como una orden. Si yo le digo a alguien, necesito que venga y me ayude con esto, depende de la forma como yo lo diga. Ven, tienes que acompañarme. También de alguna forma puede servir para las dos cosas. La siguiente es, ten en cuenta que no puedo caminar mucho. Esto sí sería una petición que de alguna forma yo salí con alguien y le estoy pidiendo que no caminemos tanto porque tengo algún impedimento. Y la otra es, por favor, me prestas el control, es mi momento. Esta sí se puede aplicar solamente como una petición, ya que estoy siendo lo más cordial posible con la otra persona. Y esos serían los 5 tipos de oraciones con los que nosotros vamos a trabajar. Es importante que cuando leamos oraciones nos situemos en el contexto, o sea, cuando nosotros leamos una oración, imaginemos en qué lugar están para así mismo nosotros poderla clasificar, ¿cierto? Entonces, aquí vendría siendo la primera clase que es imagina, piensa y clasifica. ¿Por qué imagina? Entonces, nos pensamos en que nosotros estamos diciendo esa oración o que la estamos escuchando y así nos queda más fácil pensar qué pretenden decir con esa oración para finalmente nosotros observar las características y ubicarlas según la clase a la que pertenece. ¿Listo? Bien. Otra cosa es que también nosotros podemos practicar y podemos escoger oraciones y las transformamos según el tono de voz. O sea, la misma oración la puedo decir en forma de pregunta, la puedo decir en forma de orden, en forma de petición, ¿cierto? Y de alguna forma le cambiamos el sentido y observamos la infinidad de cambios. Disculpen que ahí no dice cambios. Bueno. Llegó el momento de que practiquemos y de que interactuamos con este video, ¿cierto? Y vamos a trabajar con las oraciones de las páginas 92 y 93 del libro Avanza. Entonces pueden ir pausando el video para que se dirijan al libro y podamos trabajar con esas oraciones. ¿Qué vamos a hacer? Las vamos a clasificar. Entonces vamos a empezar con la primera oración. Vamos a divertirnos. ¿Qué clase de oración será esa? Interrogativa, exclamativa, desiderativa, dubitativa o imperativa. Si ustedes desean, pueden pausar el video para que tengan más tiempo y así poder tomar una decisión concreta y no tomar las decisiones a las carreras, que es muy importante hacer lo que habíamos dicho. Imaginarnos, pensar y clasificar. ¿Listo? Bueno. Entonces resulta que esta oración es imperativa porque estoy haciéndole una petición a alguien y quiero que vayamos a pasarla bien. Yo no quería venir. Continuamos y esta es una oración desiderativa porque tenemos el deseo de que ocurra algo. Al yo decirle yo no quería venir, tengo el deseo como de que nos vayamos de aquí, que ya no quiero estar más en este lugar. La siguiente es qué hermosa mañana. ¿Qué clase de oración será esta?
Es una oración exclamativa porque es muy claro que tiene los signos de admiración. Vamos con otra. Ay, me pisaste. De alguna forma es una oración que es fácil de clasificar, es exclamativa porque tiene los signos de admiración o de exclamación, como lo queramos llamar. La siguiente. ¿Quién cuidará las maletas? ¿No? Miremos a dónde están los niños hablando sobre quién cuidará las maletas y pues definitivamente es una oración fácil de identificar y de clasificar porque es interrogativa. Tiene los signos de interrogación muy claros. Habrá maleteros es una oración igual a anterior que podemos clasificar como interrogativa. Quisiera ganar ese osito. De pronto aquí sí nos podemos tomar el tiempo de pensar un poco más, ya que no es interrogativa ni es exclamativa, entonces queda entre las otras. Podemos decir que es una oración desiderativa porque tenemos el deseo de que tal vez alguien nos pueda ayudar, ¿cierto? En este caso la niña, de que la mamá la pueda ayudar a ganar ese osito. Sin embargo, ella se encuentra pensando como en otra cosa, ¿cierto? Si vemos el libro. La siguiente, nos vamos ya. Esta es una oración que podemos pensar que tal vez puede tener dos opciones, ¿cierto? La primera definitivamente es exclamativa porque tiene los signos de admiración y la segunda puede ser imperativa también porque es una orden, ¿cierto? Le estamos diciendo a alguien que ya no hay más opción de nada y que nos vamos a ir. Continuamos. Ojalá vendan tintos, ¿cierto? Pensemos en esta oración. ¿Qué nos quiera decir? Si de pronto estamos pensando que es una oración desiderativa, de que tenemos el deseo de que ocurra algo, aquí no se le está pidiendo a alguien que vendan tintos, simplemente la señora lo está pensando. Por lo tanto, es una oración dubitativa porque ella tiene la duda, como que ojalá vendan tintos. O sea, puede ser que sí, puede ser que no. Es una duda que tiene la señora. Continuamos y vemos que tenemos otra oración. Por favor, quedémonos un rato más. Pensémoslo bien, qué clase de oración será y definitivamente es una oración imperativa porque está expresando la petición de que no se quieren ir. Quizá sea divertido. Pensemos qué clase de oración será. Quizá sea divertido. Es una oración dubitativa porque estamos expresando la duda de que no sabemos cómo nos vaya a ir. Y con esta más. Ojalá lo disfrutes. ¿Qué clase de oración será? Miremos el contexto, quién lo está diciendo, a quién se lo está diciendo. Y es una oración imperativa porque le está haciendo la petición de que ojalá lo pase muy bien. ¿Cierto? Algunos pudieron haber pensado que era una oración desiderativa, pero no le estamos diciendo a alguien que haga algo porque no podemos forzar a alguien a que lo disfrute, ¿cierto? Entonces no podemos decirle que es desiderativa. Es imperativa porque estamos haciendo una petición, ¿no? De que pues esperamos que la pase muy bien. Listo. Teniendo en cuenta la anterior clasificación de oraciones, entonces, y pues que la clase, estamos en la clase todavía y que tenemos 2 horas, entonces, pues ojalá aprovechemos el tiempo de manera adecuada y realicemos la actividad de las páginas 31 y 32 del libro taller con las clases de oraciones. Listo, recuerden que yo voy a estar muy pendiente de ustedes por si tienen alguna duda, alguna pregunta o una inquietud.